Hola querido amigo y amiga, le saluda su amigo el pastor Carlos Cabello y me siento muy feliz de poder empezar este estudio para tratar el tema de Cristo en el crisol. Espero que estés de igual manera que yo feliz de poder iniciar este estudio porque es algo precioso, un mensaje precioso que el pueblo de Dios, esta última generación, necesita entender para ser salvos. ¿Quieres empezar ya con este estudio? Vamos a pedir que el Padre pueda ayudarnos y darnos de su Espíritu para que nos pueda iluminar esta verdad. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por la oportunidad que nos das de realizar este estudio. Dirígenos, guíanos, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Para empezar este estudio, vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, el versículo 46. Dice lo siguiente: Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto Cristo lo dijo estando colgado de la cruz del Calvario, sintiendo la separación que por cargar con el pecado del mundo, Él estaba teniendo de Dios el Padre. Dios el Padre ocultó su rostro de Cristo por un momento y Él sintió que eso era lo más terrible que le podía ocurrir. Jesús jamás había experimentado la separación del Padre, pero la separación con el Padre, pero en esta oportunidad, en esta ocasión, Él la sintió, porque el Padre así lo quiso, por amor a ti y a mí. A algunos les puede parecer extraño que estemos titulando este estudio Cristo en el crisol, puesto que hemos estado hablando acerca del crisol como aquellas pruebas que nos ayudan para levantar nuestra vista a Dios, que nos dan oportunidad para reconocer nuestro pecado, arrepentirnos y volver al Señor. Pero esto es bíblico. Cristo pasó por diversas pruebas y Él fue probado más duramente, más que nosotros aún. Y vamos a mostrar cómo es que Cristo y cómo Cristo, en la naturaleza que Él tomó, como la tuya y la mía, vivió o pasó el crisol de la prueba. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos capítulo 4, el versículo 15. Dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí este versículo nos dice que Cristo fue probado como somos probados tú y yo. Pero la diferencia está en que Él no pecó y nosotros sí hemos cedido a nuestra naturaleza. En semejanza nuestra dice, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18. Un poco antes de lo que hemos leído, Hebreos capítulo 2, versículo 9 al 18, dice lo siguiente: pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y miren cómo relaciona el autor de Hebreos el haber sido Cristo hecho menor que los ángeles por él, y lo relaciona con el padecimiento de su muerte.
En los versículos anteriores, en los versículos 6 y 7, habla del hombre, habla del Hijo del Hombre. Miren, nos está poniendo junto a Cristo. Y habla de nosotros dos, tanto de Cristo como de nosotros. Le hiciste un poco menor a los ángeles. Y lo está confirmando en lo que dice en el versículo 9, por el hecho, dice, de que Cristo tenía que morir. Es un dato muy importante para nuestro estudio. Versículo 10. Porque le era preciso a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Era qué cosa? Era necesario, era importante. Cristo es nuestro ejemplo, pero noten cómo lo describe. Y voy a leerlo nuevamente, el versículo 10. Porque le era preciso, era necesario, era urgente a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo fue perfecto ¿por qué cosas? Cristo alcanzó la perfección o fue perfecto por las situaciones que él vivía, por el crisol, por lo que nosotros estamos hablando. Y dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Miren, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. ¿Qué está diciendo aquí? El que santifica es Cristo a través de su Santo Espíritu y los santificados somos nosotros. Pero menciona de uno son todos. ¿Quién santificó a Cristo y quién nos santifica a nosotros? ¿Quién es el que decidió que sea preciso que el autor de nuestra salvación sea perfeccionado por las aflicciones? Está hablando del Padre. Es la voluntad del Padre que esto sea así. Y esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Versículo 12. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos. ¿Cómo nos llama Jesús? Hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez, yo en él pondré mi confianza. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esto es algo importante que más adelante lo vamos a ver. Los hijos que Dios me dio, ¿cuál fue la razón que nosotros le pertenezcamos a Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo para que Dios el Padre le permita que nosotros que pertenezcamos a Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo participó de carne y de sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y aquí Pablo está explicando, el autor de Hebreos está explicando el plan de Dios y el plan de Cristo para que Él acepte tomar nuestra naturaleza. Y ahora dice el versículo 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y ahora viene el versículo 16. Porque ciertamente no tomó para sí la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Y qué importante que se pueda hacer esta comparación para notar qué naturaleza tomó Cristo. Comparar con los ángeles. Y hemos visto que el Señor Jesucristo, tomando nuestra naturaleza, fue hecho menor que los ángeles, igual que nosotros.
Y no tomó la simiente, dice, no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Y ahora, hablando de simiente, tiene que ver con un asunto de genético también, con un asunto genético. Y si reconocemos la genealogía de Cristo que encontramos en el Nuevo Testamento, en la genealogía de Cristo habían mentirosos, habían asesinos, habían lujuriosos, habían prostitutas, habían todas esas características. ¿Por qué lo mencionamos así? Porque menciona que Cristo no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la simiente de Abraham. Y recordemos quién fue Abraham. Si bien es cierto, es conocido como el padre de la fe, pero el Señor hizo una transformación en el ser de Abraham. Abraham, mentiroso. Abraham dudó de Dios en más de una ocasión. Y el Señor lo refinó, tuvo que pasar por el crisol y fue probado. Y al ser aprobado, pasando por el crisol, pues se le llamó el Padre de la fe. Cristo viene de esa naturaleza, de ese linaje, de esa herencia genética, al tomar nuestra naturaleza. Por cuanto le era preciso ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él mismo dice padeció siendo tentado. Y quería abrir un paréntesis con respecto al asunto de padecer siendo tentado. Hay tentaciones que vienen a nuestra vida y como seres humanos, algunas nos producen padecimientos y otras no, porque no tenemos la inclinación hacia esas cosas. Jesús, dice la palabra de Dios, Él padeció la tentación. Y la pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Hasta qué punto Cristo tomó nuestra naturaleza? Recuerden, hay tentaciones que no producen en nosotros padecimientos. Y hay tentaciones que sí producen en nosotros padecimientos. El padecimiento tiene que ver con el sufrimiento, con una lucha en nuestro interior. Cristo padeció. Algo importante que nosotros resaltamos de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y esto no nos debería resultar extraño, ya que Primera de Juan, el discípulo amado, Primera de Juan, su primera carta, el capítulo 4, versículo 1 al 3, nos recomienda algo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Sí? Los falsos maestros, el espíritu de engaño, el espíritu del anticristo, dice o contradice que Cristo haya venido en carne. Pero ahora, ¿qué carne? Romanos capítulo 8. Vamos a Romanos el capítulo 8, el versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué carne
¿Con qué carne o con qué tipo de carne vino nuestro Señor Jesucristo? Con carne de pecado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver a Cristo en el crisol como la semilla. En alguna otra oportunidad ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero permítanme retomar este asunto de Cristo en el crisol como la semilla, porque necesitamos comprender acerca de la naturaleza de Cristo, cosas importantes para nuestra vida y para nuestra salvación. Dice Primera de Corintios, no Primera de Juan, Primera de Corintios. Ya hemos leído Primera de Juan. Ahora vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 36 al 38. Dice, necio, lo que tú siembras no revive si antes no muere. Lo que tú siembras no revive si antes no muere. Y lo que siembras no siembras el cuerpo que ha de ser, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiere y a cada semilla su propio cuerpo. Hemos dicho que íbamos a hablar acerca de Cristo, pero ahora estamos cogiendo un ejemplo que por lo general se ha visto aplicado para nuestra experiencia cristiana, porque nosotros, se ha hecho esa aplicación, nosotros somos esa semilla que necesitamos morir para que se nos dé vida. Sin embargo, en Juan capítulo 12, hablando de lo mismo, Juan capítulo 12, el versículo 23 al 27, dice lo siguiente. Entonces Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Y esta parte donde menciona acerca de glorificado está en relación a la muerte, a la resurrección y a la ascensión de Cristo. Cristo ya sabía que debía entregar su vida en sacrificio. Él lo sabía. Ya había llegado el tiempo y Él dijo estas cosas. Ahora, hablando de Él, o hablando de sí mismo, versículo 24, el Señor dice lo siguiente. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando de Él. Entonces, Pablo, ¿de quién estaba hablando? ¿O de quién tomó la idea de la semilla que tiene que morir? Si bien es cierto, es válida la aplicación de la semilla para con nuestra experiencia cristiana, pero es mucho más válido y directo, porque Cristo lo manifestó así, y lo estamos leyendo y comprendiendo las Escrituras, que esto está referente a la muerte de Cristo, a la persona misma de Cristo. Es necesario que la semilla caiga en tierra y muera. Es necesario que Cristo caiga. ¿Para qué? Porque si no muere, dice el versículo, queda solo. Quedaría solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Este quedarse solo lo entendemos en el versículo 32, cuando menciona que Él necesitaba ser levantado de la tierra para traer a todos hacia Él. O sea, el Padre le está dando la oportunidad a Cristo de que si Él llega a morir en la cruz del Calvario, Él iba a tener la oportunidad de tener frutos. Y esos frutos somos tú y yo. Somos los frutos ganados por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Y esto es importantísimo que nosotros lo resaltemos, porque esta es la forma en que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, depuso su vida, su naturaleza, para que ésta no vuelva a vivir, sino que vuelva para que reviva. Y ese término de revivir es devolverle la vida. ¿Y quién le iba a devolver la vida cuando el ángel descendió del cielo? Dijo Jesús, tu Padre te llama. Tu Padre te llama. El Padre le devolvió la vida
a Cristo. Él la entregó y la tomó, pero fue por voluntad del Padre que esto ocurrió así. Y era necesario morir para que pueda revivir, para que se le pueda entregar esa vida y la oportunidad de tener, mejor dicho, de tenernos con Él, para que se cumpla Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos que Cristo es el regalo del cielo. Él es la dádiva de Dios. Él es el Hijo del hombre. Y en el término el Hijo del hombre hay un término de pertenencia. Yo tengo mi hijo, él se llama Jack. Cuando digo que Él es mi hijo es porque me pertenece. Al decir que Cristo es el Hijo del hombre, significa que Cristo nos pertenece. Es nuestro Cristo y nosotros le pertenecemos a Él. Qué maravillosa relación existe en esto. Y es lo que encontramos en el asunto de morir y volver a vivir por la voluntad de Dios. Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. Y Cristo terminó lo que tenía que decir y luego, unos instantes más, Él se retiró. Él estaba mencionando la forma como podemos tener esa comunión con Él. No puede haber comunión con Cristo si nosotros no morimos a esta nuestra naturaleza. Es la única manera de poder estar con Cristo, es la única manera de ser frutos de Cristo, de ser sus hijos y de ser sus hermanos. El seguir el ejemplo de Él. Por eso Él dice, si alguno me sirve, sígame. En otra porción de las Escrituras el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No podemos seguir al Maestro si nosotros queremos guardar o conservar nuestra vida o cuidar nuestra vida. No podemos hacerlo porque el que quiera cuidar su vida la va a perder, dice las Escrituras. Pero el que pierda su vida por causa del Señor Jesús, la hallará. ¿Por qué Cristo habló de esas cosas? Cristo habló de esas cosas porque Él mismo las vivía. Él mismo creía estas cosas y Él mismo las vivía, las había comprendido del estudio de la palabra de Dios y sabía que Él tenía que cumplir con estas cosas. Y al saber que Él tenía que cumplir con estas cosas, comprendía también de que si nosotros no vivimos como Él vivió y no somos capaces de entregar nuestra vida como Él la entregó, no podríamos nosotros tener acceso a estar con Cristo y a ser uno con Cristo. Esto es importantísimo que nosotros debiéramos tener en cuenta para nuestra vida. Para confirmar todo lo que hemos estado diciendo, vamos a leer 2 versículos. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, los versículos 10 al 12, dice lo siguiente. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Fue la voluntad del Padre que Cristo viviera eso, pasara por el crisol. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Vuelvo a repetir esta parte. Cuando hubiera puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje. Cuando hablamos de linaje, está o tiene que ver con descendencia, tiene que ver con hijos.
Era necesario que Cristo muera, y como leímos de Juan capítulo 12, para que Él no se quede solo, para que Él pueda tener frutos. Era necesario esto, para que Él pueda ver su linaje y pueda y prolongará, dice, sus días. Y para que de esta manera sea prosperada su mano por la voluntad de Dios, el Padre. Del trabajo de su alma verá y será saciado. El Señor Jesucristo se goza en nuestra salvación. Y dice más, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores. Y llevó él el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Notamos aquí que Jesús no tuvo ningún privilegio por ser el Hijo de Dios. No hay ningún privilegio descrito en las Escrituras para con Cristo al momento de pasar el crisol. Lo pasó tal y cual tú y yo lo pasamos. Y a Cristo se le ofreció la misma promesa que se nos ofrece a nosotros ahora, de vida eterna, de salvación. Aunque Cristo es nuestro Salvador, pero a Él se le ofreció que podía ver su linaje y que se le iba a prolongar sus días. Se le prometió eso al Señor. Él no cometió pecado, no necesitaba Él de un Salvador, pero proveyó salvación para los que sí necesitamos salvación. Y somos los que hemos caído verdaderamente en el pecado. Y somos tú y yo. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10. Con este versículo vamos a terminar este estudio. Hebreos, el capítulo 5, versículo 7 al 10. Dice lo siguiente: el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen, y fue llamado de Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Dice la palabra de Dios que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, suplicó que lo librara de la muerte. Y nos preguntamos nosotros, ¿qué muerte? ¿La muerte de la cruz? No, era la muerte por el pecado. Cristo no suplicó al Padre que lo librara de la muerte. Y dice el texto que el Señor respondió esa oración. Pero cuando oró en el Getsemaní es una oración diferente. Él expresó como ser humano que si era posible para el Padre pasar por alto esa copa de la muerte, de la agonía, pero añadió, no sea mi voluntad sino tuya. Esa petición de Cristo, el Padre no se la concedió. Pero esta petición que acabamos de leer de Hebreos capítulo 5, el Padre se la concedió. Así que no está en relación este librar de la muerte con la muerte de cruz. Este librar de la muerte es por la condenación o por la paga del pecado. ¿Cristo podía pecar? Podía pecar. ¿Fue tentado como nosotros? Fue tentado como nosotros. ¿Tuvo algún privilegio Cristo por ser hijo de Dios? No. Él fue hecho, la naturaleza que Él tomó fue la misma naturaleza nuestra, inferior a los ángeles. Por eso necesitaba morir, para que pueda recibir la vida, esa vida, para que Él pueda también tener oportunidad de vivificar a todos sus hijos, sus frutos. ¿Deseas que el Señor Jesucristo haga esta acción de vivificar tu vida, de darte la vida que Él ganó
para ti. ¿Quieres recibir lo que Él hizo en tu beneficio? Si es así, permíteme hacer una oración para que el Señor pueda cumplir su propósito contigo. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por esta maravillosa obra que hiciste para redimirnos del pecado. Por favor, que esto que has logrado para nosotros pueda, Señor bendito, venir a nuestro favor. Que tu Santo Espíritu no pase por alto nuestras vidas. Sálvanos, Señor, y seremos salvos. Sánanos y seremos sanos. Creemos, Señor, en tus promesas y aceptamos tu sacrificio en nuestro lugar. Ayúdanos a morir al yo para poder vivir y tener esa vida, Señor, en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio. Con tu servidor, el pastor Carlos Cabello, será hasta la próxima. Dios te siga bendiciendo.